La multitud permaneció en silencio impactada mientras Gheorghe Dosa, líder de una sangrienta revuelta campesina, era arrastrado a su ejecución. Su lecho de muerte se cernía ante él, un sádico aparato que pondría a prueba los límites de la brutalidad. Una procesión de los hombres de Dosa seguía a su paso. Estaban a punto de ser forzados a cometer un acto de barbarie inimaginable. En el episodio de hoy de The Infographics Show, veremos una de las muertes más crueles de la historia. Esta es la espeluznante historia de Gheorghe Dosa y la corona de hierro caliente. Gheorghe Dosa nació en 1470 en Transilvania, Rumania, entonces parte del Reino de Hungría. Más tarde en su vida, se le conocería como algo así como un soldado de fortuna en una región llena de rebeliones durante una época de tiranía política e impuestos injustificablemente altos sobre un campesinado enfadado. La violencia era innata en Dosa. Cuando era joven, cometió un robo en un mercado, matando a varios comerciantes. Su perspicacia para la violencia le había ganado una feroz reputación para cuando fue contratado para luchar contra las fuerzas otomanas, por lo que finalmente fue nombrado caballero por el rey de Hungría y se le otorgó propiedades y oro. Tras una exitosa campaña contra los otomanos, Dosa se hizo famoso entre la nobleza húngara. Se le encargó crear un ejército de cruzados para combatir a los turcos musulmanes. Dosa reclutó gradualmente a campesinos, estudiantes y religiosos. Les mostró el valor de la disciplina. Les enseñó cómo luchar, les enseñó cómo matar. Pero cuando llegó el momento de comenzar las cruzadas, los nobles se negaron a suministrar a los hombres de Dosa con comida y ropa. La gota que derramó el vaso para la creciente banda de 40.000 campesinos fue cuando los terratenientes los llamaron para la cosecha. Cuando se negaron, los terratenientes descargaron su ira sobre las esposas e hijos de los campesinos, quienes ya vivían en un estado de casi inanición. Dosa y los campesinos se rebelaron contra los terratenientes, quemando sus casas y saqueando sus riquezas. Esto pronto escaló a una gran rebelión campesina. Los cuerpos de miles de nobles muertos yacían esparcidos por el campo. Las casas señoriales ardían resplandecientes en la noche. La sangre manchaba las paredes de los castillos que los campesinos saqueaban. Los campesinos resultaron ser muy buenos matando, en parte gracias al entrenamiento de Gheorghe. La nobleza sufría de pesadillas. Estos rebeldes no solo te mataban, a menudo empalaban o crucificaban a los nobles, eliminando a sus familias al mismo tiempo. Para detener la revolución en seco, se trajeron mercenarios de Venecia y Bohemia. Pero Hungría continuó ardiendo mientras Dosa y sus hombres exigían una redistribución de la tierra de los nobles a la clase campesina. Su ejército se acercaba cada vez más a la capital, Buda. Dosa advirtió a la nobleza amenazante que se oponía a él, amenazando con suspender y colgar a los nobles en sus propias puertas, destruir sus propiedades, derribar sus casas y matar a sus esposas e hijos en medio de la mayor tortura posible. Los nobles ya estaban planeando una tortura para Dosa tan vil que haría que el empalamiento pareciera manso, pero por ahora su ejército se expandía. Reclutó a húngaros, rumanos, serbios, eslovacos y alemanes. La noticia se extendió por toda Europa del Este. El miedo se extendió entre los ricos. El levantamiento debía detenerse. El 15 de julio, la carrera victoriosa de los campesinos culminó sangrientamente en Timișoara, Rumania. Un ejército de 20.000 hombres contratados por los nobles aplastó la rebelión. En ese momento, una de las bandas de Dosa, encabezada por su hermano, Gheorghe, estaba a solo 2 millas de su objetivo, Buda. La represalia contra los rebeldes sería extrema. Se advirtió a los campesinos del imperio que eso es lo que sucede cuando intentan alterar el orden establecido. Habían visto a sus compañeros nobles ser apaleados, empalados, decapitados y quemados hasta morir. Así que los nobles se propusieron crear algo tan sádico que el impacto resonaría por toda Europa. El castigo debía tener un componente simbólico. Dosa tenía pretensiones de ser un rey, por lo que su castigo debería ser adecuado para un rey. Quería que la tierra se compartiera entre los campesinos, por lo que sus captores idearon un castigo que se alinearía de manera burlona y brutal con estos deseos. Algunas de las personas todavía estaban de su lado. Los rebeldes no capturados intentaron reagruparse, pero los nobles reunieron a las masas de campesinos y torturaron a cerca de 70.000 de ellos, lo que se convirtió en un reinado de terror en Hungría. La revolución había concluido definitivamente. El día de la ejecución de Dosa fue algo así. La multitud abucheó y gritó obscenidades a Dosa ahora desnudo, mientras era sacado por hombres que agarraban dagas y espadas. Un trono de hierro estaba sobre una plataforma con brasas humeantes. El calor era tan intenso que el trono brillaba en rojo. A su lado, una corona de hierro y un cetro también se calentaban sobre carbones ardientes.
La nobleza le dijo a Dosa durante su tortura: «Entonces, ¿quieres ser el rey de los campesinos? Te haremos el rey de los campesinos». Dosa permaneció en silencio mientras lo conducían al trono. Ya había perdonado a los testigos en su contra. Entendió que sus declaraciones casi seguramente habían sido forzadas mientras sus pies eran quemados y sus huesos aplastados. No eran necesarias las palabras, estaba a punto de convertirse en un mártir. John Sapoya, el hombre que lideró la derrota del ejército campesino, levantó su brazo en el aire y la multitud se calmó. Los jueces que dictaron la sentencia de Dosa observaban, mientras detrás de Sapoya 3 rebeldes eran empalados en picas, su sangre goteaba por los postes. Alguien en la multitud gritó palabras de apoyo para Dosa, quien parecía estar en una profunda contemplación. Un soldado entró abruptamente y arrastró al hombre del brazo. Las chispas del fuego llenaron el silencio atónito. «¡Que comience la coronación!», gritó Sapoya. Las pipas y violines comenzaron a tocar una melodía burlona mientras los hombres arrastraban a Dosa hacia el trono calentado. Lo empujaron al asiento, donde su piel se quemó al instante. Se retorcía de dolor mientras los soldados lo empujaban hacia abajo, impidiéndole escapar. A pesar de la intensidad del dolor, él mantuvo su promesa y no habló. La multitud se volvió extrañamente silenciosa e inmóvil cuando Dosa dejó de resistir, pareciendo casi tranquilo, pero esto solo se debía al hecho de que el hierro caliente finalmente había destruido sus nervios, proporcionándole un pequeño alivio. En este momento, un verdugo clavó una estaca en la espalda de Dosa. Ahora solo gemía, incapaz de moverse o reaccionar, su mente completamente destrozada. Pero la coronación recién comenzaba. Uno de los torturadores de Dosa utilizó unas tenazas para colocar cuidadosamente la corona calentada en las brasas sobre la cabeza de Dosa. Luego también se recuperó el cetro ardiente de los carbones y se colocó en sus manos. En ese momento, Dosa deliraba mientras su vida se apagaba. Pero antes de perder el conocimiento, debía soportar otra tortura. Fue obligado a ver cómo su hermano Hergeli era traído ante él. A Dosa le habían prometido que su admisión de culpa significaría que su hermano sería perdonado, pero todo lo que pudo hacer fue mirar cómo lo mataban justo frente a él. Fue otra traición y otra humillación. Pero la barbarie aún no concluía. Llegó la hora del plato principal. Rebeldes capturados fueron llevados a punta de espada al trono. Les prometieron que serían liberados si cometían un acto realmente atroz. ¿Su castigo? Comer el cuerpo cocinado de su líder. Algunos rebeldes se negaron a comer y fueron abatidos de inmediato. El resto de la multitud reunida solo podía jadear mientras ganaban su libertad de la manera más espantosa. Pero incluso esto no fue el final para el rey rebelde. Los registros indican que partes del cuerpo de Dosa fueron enviadas por Hungría para exhibirse como advertencia a campesinos y hombrecultos por igual, de lo que ocurre al amenazar el orden feudal, un mensaje que Dosa aprendió de la forma más brutal. Ahora necesitas ver los castigos más brutales impuestos por el Papa, o echa un vistazo a los métodos de tortura más brutales de los cárteles mexicanos.